Hola a todos. Hoy vamos a acompañar a Dehuyen y su hija Maya en una aventura llena de sorpresas e increíbles descubrimientos. Los tres han decidido embarcarse en una tarea única que pocos se atreverían a intentar pescar, preparar un delicioso pescado ahumado y venderlo en el mercado. Pero, ¿será este audaz plan un éxito o los llevará a situaciones inesperadas y complicadas? Estoy seguro de que en este viaje no faltarán momentos sorprendentes, valiosas lecciones y muchas historias interesantes. ¿Cómo superarán los desafíos? Acompáñenos para descubrirlo. Cuando la primera luz de la mañana se filtró entre las hojas verdes, creando rayos dorados y cálidos que se extendían por el suelo, Huyen y De se miraron el uno al otro sintiendo una nueva esperanza, un comienzo lleno de entusiasmo. En una mañana tan hermosa como esta, cuando el aire fresco se llenaba del olor a césped recién cortado, se preparaban para comenzar un plan que habían estado esperando durante mucho tiempo. Un plan que parecía sencillo, pero que en realidad estaba lleno de desafíos que requeriría paciencia, determinación y muchos esfuerzos ininterrumpidos: pescar en los pequeños ríos y lagos de la zona, preparar pescado ahumado y venderlo en el mercado. El sendero que conducía desde su pequeña casa hacia el campo aún estaba desierto, pero el aire estaba lleno de vida. Ambos caminaban despacio, pero sus corazones estaban llenos de pensamientos emocionantes y confianza en el futuro. Cada paso que daban resonaba suavemente, como si la tierra y el cielo se pusieran de acuerdo con ellos. Los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles, creando un ambiente brumoso tan hermoso como un cuadro. En ese momento sentían la paz del campo, mientras también percibían claramente el esfuerzo que estaba por comenzar. Huyen sostenía una caña de pescar con una mano, mientras que con la otra acariciaba suavemente su cabello despeinado por la brisa de la mañana. Miraba hacia el lago con una mirada llena de determinación. Frente a ella, De ya había preparado la red, y con sus manos firmes comenzó a tirar de ella hacia afuera, un movimiento hábil que demostraba su experiencia. Aunque todo parecía fácil visto desde afuera, sabían que este trabajo requería concentración y destreza. Cada movimiento debía ser suave y preciso para no asustar a los peces. Un rato después, gotas de sudor comenzaron a aparecer en sus frentes, pero nadie decía nada, solo se oía el sonido de la red siendo lanzada y el fresco viento alrededor. Cuando finalmente sacaron la red, una alegría desbordante apareció en sus ojos. No esperaban que después de solo unas pocas lanzadas, la cesta ya estuviera llena. Los peces frescos y brillando con destellos plateados nadaban en la red. Se miraron y sonrieron una sonrisa de satisfacción, de contento, al ver que sus primeros esfuerzos ya estaban dando frutos. Aunque sus manos estaban agotadas, sus corazones estaban llenos de alegría, porque ya habían logrado el primer paso en un largo viaje. Huyen miró los peces en la cesta, diciéndose a sí misma que esto no era solo el resultado de un día de trabajo duro, sino el fruto de un largo proceso de esfuerzo constante. Cada pez traía consigo una historia, un recuerdo de los momentos en que ella y De se habían dedicado a planificar y prepararse para este trabajo. Este era un regalo que se daban a sí mismos, a su pequeña familia. Un producto lleno del sabor de su tierra, una especialidad que no solo les brindaría alegría a ellos, sino también a los demás. El camino por delante aún es largo, los desafíos esperan, pero este momento es una prueba de su perseverancia y determinación. Juntos llevan la cesta llena de peces de regreso a casa, llenos de emoción. Saben que no solo llevan peces, sino también alegría, éxito y lo que están buscando. Prepararán estos peces en un delicioso pescado ahumado, un platillo lleno de la esencia de su hogar, para compartir con los demás, para que cada persona que lo pruebe pueda sentir el sabor del amor y la conexión que han puesto en este trabajo. Aunque aún hay muchos desafíos por delante, no sienten miedo.
Saben que cada paso, por pequeño que sea, es un éxito, y cada éxito los acerca más a sus sueños. Para ellos, la vida no solo está hecha de dificultades, sino también de esos momentos maravillosos cuando superan los retos y ven los resultados que han estado esperando. La aventura de pescar y preparar pescado ahumado apenas comienza, pero están convencidos de que con pasión y determinación el éxito no está lejos. Ambos seguirán caminando por este camino con sueños, esperanza y perseverancia en cada paso. Cuando Dee y Huyen entraron en su pequeña casa, la tranquilidad regresó después de una mañana llena de entusiasmo junto al río. La casa, simple pero acogedora, con sus paredes de cal de color amarillo pálido, el suelo de madera envejecido y los utensilios familiares, les daba la bienvenida. Maya, su pequeña hija, ya jugaba sola sobre la alfombra, sosteniendo una pequeña muñeca. La luz que entraba por la ventana hacía que el ambiente se sintiera más cálido, creando una atmósfera pacífica perfecta para realizar el trabajo que habían planeado desde hacía tiempo. Huyen puso la cesta de pescado sobre la mesa y miró a Dee. Ambos se quitaron los abrigos para revelar sus ropas de trabajo simples pero cómodas. «Hoy será un día largo», dijo Huyen con la mirada brillando como si ya pudiera sentir lo interesante que estaba por venir. Dee sonrió sin decir nada, pero su corazón también estaba lleno de entusiasmo. Entrando en la cocina, Dee sacó de la alacena las especias que habían preparado previamente: un poco de sal marina, pimienta molida, ajo, chile y algunas hojas de lima fresca. Huyen sacó los peces de la cesta, los lavó cuidadosamente y les hizo un corte en el vientre. Un ligero olor a pescado fresco comenzó a salir, pero Huyen lo eliminó con un poco de sal y jugo de lima. Con habilidad colocó los peces sobre la tabla de madera, quitó las escamas suavemente y con las manos abrió el vientre para quitarles las vísceras. «Déjame hacerlo», dijo Huyen a Dee cuando él se acercó. «Quiero que el pescado quede bien limpio para que no tenga olor al cocinarlo». Dee no se opuso, dio un paso atrás, tomó las especias y comenzó a preparar el siguiente paso en el proceso de hacer pescado ahumado. Aunque todavía era pequeña, Maya también disfrutaba participar en las tareas de sus padres. Corrió hacia ellos, sus ojos grandes y redondos, mirando con entusiasmo los peces sobre la mesa. «Mamá, quiero ayudar», dijo Maya con una voz aguda y llena de alegría. Huyen sonrió dulcemente, acarició la cabeza de su hija y le dio un pequeño cepillo para que pudiera ayudar a lavar el pescado de manera segura. Maya tomó el cepillo y se dedicó a lavar los peces con cuidado, sus pequeñas manos moviéndose rápidamente. Después de que todos los peces estuvieran limpios, Huyen comenzó a espolvorear las especias sobre ellos. Con cuidado frotó sal, pimienta, ajo y un poco de chile en cada pieza de pescado. «Vamos a dejar que el pescado absorba las especias durante 1 hora antes de ponerlo en el ahumador», le dijo Huyen a Dee. Ambos habían decidido preparar el pescado de la manera tradicional de su pueblo, usando el método de ahumado para crear un plato con un sabor intenso, lleno de la esencia de su hogar. Mientras el pescado absorbía las especias, Dee preparaba el ahumador. Sacó una pequeña caja de metal, puso una capa de carbón encendido en la base, y luego añadió una capa de madera de eucalipto triturada. El eucalipto era una madera especial que habían elegido por su fragancia suave y única, que ayudaría a que el pescado tuviera un sabor más delicioso. Dee colocó cuidadosamente cada pez sobre la rejilla del ahumador. Luego tapó la caja con la tapa, encendió el fuego y un suave humo comenzó a salir de la base del ahumador. Huyen se quedó junto a él mirándolo con orgullo. Este era el trabajo que habían esperado tanto tiempo, y ahora todo estaba listo. Maya se sentó en el suelo mirando fijamente el ahumador, como si quisiera ver cómo se preparaba el pescado. Se rió al ver el humo subir. «Este olor es como el de los platillos de las historias que me cuenta la abuela», dijo Maya con una voz inocente pero llena de curiosidad.
Con el paso del tiempo, el ahumador empezó a liberar finos hilos de humo, llenando la habitación con su aroma como una invitación. La familia se sentó junta y el ambiente en la casa se volvió aún más cálido con las conversaciones, las risas de Maya y las miradas llenas de amor entre Huyen y De. El olor del pescado ahumado comenzó a llenar la cocina atrayente y delicioso, lo que hizo que sus corazones latieran más rápido. Cuando el pescado estuvo listo, De abrió suavemente la tapa del ahumador. Los peces, con su piel marrón crujiente y el delicioso aroma del humo, tenían la carne suave que conservaba su sabor natural. Huyen extendió la mano, sacó un trozo de pescado y lo puso en un plato. «Este pescado ahumado será la especialidad de nuestra familia», dijo sonriendo mientras miraba a De y a Maya. La comida comenzó. De cortó el pescado en trozos, repartiendo entre Huyen y Maya. Cada bocado estaba lleno de un sabor único, profundo y lleno de cariño. Los tres se sentaron alrededor de la mesa compartiendo historias, risas y el calor del amor familiar. El pescado ahumado no era solo un plato, sino el resultado de esfuerzo, perseverancia y momentos llenos de amor que habían compartido juntos. Era un plato que no solo contenía el sabor del pescado, sino también el sabor de la familia, de esos pequeños sueños que tenían, pero que eran profundamente significativos. Aunque la vida todavía tenía muchos desafíos por delante, ese momento era la prueba de que habían recorrido un largo camino juntos, no solo con confianza en su trabajo, sino también con amor y apoyo mutuo. Sabían que este viaje apenas comenzaba, pero cada paso que daban estaba lleno de determinación y alegría. Y así, en su pequeña casa, en medio de un tranquilo pueblo, continuaron escribiendo su historia con deliciosos platillos, momentos cálidos en familia y sueños que seguían volando alto. Después de haber terminado el pescado ahumado, Huyen y Maya llevaron la cesta con los pescados restantes afuera, preparándose para enfrentarse a un nuevo desafío: llevar su producto al mercado del pueblo para venderlo. Esta era la primera vez que intentaban hacer algo así, y ambas podían sentir la emoción mezclada con algo de nerviosismo. Ambas se subieron a la vieja bicicleta que De había reparado hace tiempo, con la cesta de pescado perfectamente colocada en el portabultos delantero. Maya se sentó atrás, sujetando con fuerza la cintura de su madre, con los ojos brillando, mirando hacia el frente sin poder ocultar su entusiasmo. El camino desde su casa hasta el mercado era largo, pero el aire fresco y el paisaje tranquilo del campo hacían que todo fuera más llevadero. Los caminos de tierra roja serpenteaban entre casas de techos de palma, pasando por campos de arroz que brillaban dorados bajo el sol. Maya no dejaba de preguntar a su madre sobre los pescados que habían preparado, sobre cómo los cocinaron, sobre lo que pasaría cuando llegaran al mercado. Huyen sonrió y respondió a todas las preguntas de su hija, con una voz llena de cariño, pensando que ese sería un día especial. Cuando llegaron al mercado, el ambiente era muy diferente al de casa. El mercado del pueblo siempre estaba lleno de gente con puestos que vendían todo tipo de alimentos frescos, frutas, verduras, artesanías y especialidades locales. Se escuchaban los gritos de los vendedores, invitando a los compradores, el bullicio de la gente y los aromas tentadores de los platillos listos para ser vendidos, creando un espacio vibrante y lleno de color. Huyen y Maya encontraron un pequeño rincón cerca de la zona de mariscos para colocar su cesta de pescado. Huyen comenzó a sacar cuidadosamente los peces ahumados, los acomodó en una mesa pequeña y empezó a poner el cartel con los precios. Maya corría de un lado a otro, ayudando a su madre a poner en pie el pequeño cartel, sonriendo feliz al ver que los clientes comenzaban a fijarse en su producto. Las primeras minutos fueron tranquilas hasta que una anciana pasó cerca y se detuvo al oler el aroma especial del pescado ahumado. Se quedó mirando la cesta con una expresión de interés en el rostro. ¿Este pescado es recién hecho?, preguntó con una voz rasposa pero curiosa. Huyen,
Sonrió con orgullo y respondió: «Sí, señora, este es nuestro pescado ahumado especial. Lo preparamos esta mañana, está muy fresco y delicioso». La anciana asintió y luego preguntó: «¿A cuánto lo vende?». Huyen, sin dudar, señaló el cartel con los precios y respondió: «Este pescado tiene un precio muy accesible. ¿Le gustaría probarlo?». La anciana asintió, tomó un pez, lo olió una vez más, y después de unos segundos sacó su billetera y le dio dinero a Huyen diciendo: «Está bien, me llevaré este para mi familia». Maya se emocionó y corrió hacia su madre viendo a la anciana irse con una gran sonrisa. Madre e hija estaban felices de que alguien había comprado, sintiendo una gran satisfacción por lo que habían logrado. En solo unos minutos más, personas se detuvieron frente a su puesto y empezaron a escuchar elogios sobre el pescado ahumado. «¡Qué buen aroma, deben probarlo!», dijo un hombre de mediana edad. «Este pescado es una delicia, qué especial». Esta escena llenó de energía a Huyen y Maya. Los pescados ahumados no solo captaron la atención de los clientes, sino que también les dio la sensación de éxito en su primer negocio. Huyen rápidamente saludaba a los nuevos clientes, mientras Maya, emocionada, corría de un lado a otro señalando los productos, sintiendo que era una parte importante de este trabajo. En solo una hora, la cesta de pescado ahumado de Huyen estaba casi vacía. Las personas llegaban y compraban rápidamente, nadie podía resistirse al atractivo aroma del pescado ahumado. Huyen y Maya no podían creer lo que veían al contar el dinero que habían ganado de los clientes satisfechos. Habían vendido todo el pescado de la cesta y solo quedaban unos pocos trozos que Huyen pensaba guardar para la familia. Maya levantó la vista hacia su madre con los ojos llenos de felicidad. «Mamá, ya lo vendimos todo», exclamó con una voz llena de alegría. Huyen sonrió y se inclinó para acariciar la cabeza de su hija. «Sí, Maya, hoy ha sido un día increíble». Después de limpiar y recoger todo, Huyen y Maya comenzaron a prepararse para irse del mercado. Aunque era su primera vez vendiendo, ya podían sentir la satisfacción de haber compartido su comida con los demás. Huyen miró a su hija llena de orgullo por el apoyo de Maya y por la perseverancia de ambas. No solo habían vendido todo, sino que también habían creado recuerdos valiosos en sus vidas. Las dos regresaron a casa con el corazón ligero y lleno de emoción. Sabían que este trabajo apenas comenzaba y que aún había muchas oportunidades y desafíos por delante. Pero con determinación y fe en lo que podían hacer Huyen y Maya, sabían que no había nada que no pudieran lograr. Cuando Huyen y Maya regresaron a casa, los últimos rayos del día comenzaron a teñir el cielo de dorado, creando una escena de una paz extraordinaria. Después de un largo día vendiendo pescado ahumado en el mercado, los tres llevaban sonrisas felices, una alegría llena no solo por el éxito material, sino también por la unión y el espíritu de trabajo en equipo que habían compartido. Después de un día agotador, estaba esperando en el porche con una mirada llena de preocupación y cariño. Al ver a Huyen y Maya acercarse desde lejos, corrió hacia ella, sus ojos brillando de orgullo. «¿Ya vendieron todo el pescado?», preguntó con una voz que reflejaba sorpresa y alegría. Huyen asintió sin poder ocultar la felicidad en sus ojos. «Sí, todo se vendió, incluso hubo personas que volvieron a comprar más», dijo sonriendo ampliamente al ver a Maya correr hacia su padre y abrazarlo. «Maya, hiciste un gran trabajo, estamos muy orgullosos de ti». Maya sonrió felizmente con los ojos brillando. «Estoy tan feliz, papá. Mamá me dijo que les ayudé mucho y quiero seguir ayudando más». La niña abrazó a su padre sintiendo el amor y el calor de la familia. Las palabras de aliento de su madre y los ánimos de su padre hacían que se sintiera aún más segura de sí misma y consciente del valor que tenía.
De abrazó fuerte a su hija, luego se giró hacia Huyen, sus ojos brillando de felicidad. Lo sabía, con tu paciencia y determinación vamos a tener éxito. Todo salió incluso mejor de lo que esperábamos. No solo vendimos el pescado, sino que demostramos que cuando estamos juntos como familia podemos lograr cualquier cosa. Huyen sonrió sintiendo el calor de las palabras de su esposo. Yo también lo creo, amor. Hoy ha sido un día maravilloso, no solo por el dinero que ganamos, sino porque logramos algo grande juntos. Hicimos algo sencillo, pero lo convertimos en un regalo, en un producto especial que a la gente le ha encantado. Todo lo hicimos con amor. Se acercó, tomó la mano de Huyen y la atrajo hacia él. Gracias por todo lo que has hecho. Estoy muy orgulloso de ti. Los tres se sentaron en casa rodeados por la calidez de la noche. Aunque afuera la oscuridad ya se había instalado dentro de su hogar, brillaba la luz de la alegría. Las risas de Maya llenaban el espacio, y las historias de la familia sobre el día de hoy hacían que la atmósfera se volviera aún más animada. Comenzó a encender el fuego en la cocina para preparar la cena, mientras Huyen y Maya organizaban las cosas que trajeron del mercado. Cada uno tenía una pequeña tarea que hacer, pero todos lo hacían con alegría y satisfacción. Cuando la cena estuvo lista, los tres se reunieron alrededor de la mesa. Los platillos simples pero llenos de sabor casero estaban dispuestos sobre la mesa. La familia disfrutó del pescado ahumado que hicieron con sus propias manos, un plato especial que crearon con todo su amor y esfuerzo. El ambiente en la casa no solo estaba lleno de risas, sino también de gratitud y felicidad. Cada bocado de pescado estaba más delicioso que nunca, como un testimonio de los esfuerzos inquebrantables de esta pequeña familia. Huyen miró a su esposo y a su hija con los ojos llenos de ternura y amor. Lo logramos. Hoy fue solo el primer paso, pero hemos demostrado que juntos como familia podemos superar cualquier dificultad. Asintió mirando a Huyen con profundo respeto. Es cierto, mi amor. Eso es lo más importante. Toda la familia unida, no hay nada que no podamos hacer. Maya miró a sus padres sonriendo felizmente mientras saboreaba un trozo de pescado ahumado delicioso. Y dijo, quiero hacer más cosas, papá, mamá. Huyen y se miraron y sonrieron. Sabían que no importando lo difíciles que fueran las tareas, siempre se tendrían los unos a los otros, siempre listos para acompañarse y superar cualquier reto. Y a partir de hoy su viaje no se detendría aquí. Continuarían avanzando por este camino con nuevos sueños y planes llenos de esperanza. Y con cada sonrisa de Maya sabían que todo era posible siempre que no se rindieran. Cuando la comida terminó, ya estaba completamente oscuro afuera, pero la luz dentro de su pequeña casa seguía brillando. Era la luz del amor, la alegría y la felicidad, la señal de un futuro brillante que les esperaba. Los tres se pusieron de pie tomados de las manos y miraron el tranquilo entorno de su hogar, sabiendo que su viaje acababa de comenzar, pero que seguramente estaría lleno de alegría y éxito. Cuando la noche cayó, la pequeña casa de Huyen y Maya seguía llena de risas y alegría. Al mirar hacia la cocina, donde la cálida luz amarilla iluminaba todo el espacio, sabían que habían superado un gran desafío, pero también que estaban comenzando un nuevo viaje lleno de promesas. Los logros de hoy no solo vinieron de vender todo el pescado ahumado, sino también de la confianza en la fuerza de la familia, en el amor y el esfuerzo constante. Los tres sabían que el camino por delante no sería fácil, pero juntos siempre encontrarían la fuerza para superar todo. Huyen y se miraron con los ojos llenos de amor y determinación. Maya corrió hacia ellos tomando sus manos y sonriendo felizmente. Aunque el día ya había terminado, sabían que el futuro se desplegaba ante ellos lleno de oportunidades y maravillas. Gracias susurró Huyen, por todo lo que hemos construido juntos.
Tomó la mano de su esposa con los ojos llenos de orgullo y amor. Gracias a ti por estar siempre a mi lado. Nuestra familia nunca se rendirá. Y con esas palabras, su historia no terminó allí. Ese fue solo el primer capítulo de un largo viaje por delante, un viaje que continuarían juntos con grandes sueños y confianza en sí mismos. No importa lo que pase, esta familia siempre estará unida superando las dificultades y buscando esas pequeñas alegrías llenas de significado en la vida. Gracias a todos por seguir la historia de la familia Huyende y Maya. Si esta historia les ha parecido significativa y emotiva, no olviden dejar un comentario abajo para compartir sus pensamientos. ¿Alguna vez han pasado por desafíos similares con su familia? ¿Cómo han cambiado esos momentos su vida? Nos encantaría conocer sus opiniones y compartir experiencias. No olviden darle like y suscribirse para no perderse las próximas historias.